Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Estamos estudiando la perícopa de Lucas, capítulo 11, versículo 4 al 7, 12. Habíamos encontrado que el atributo de Dios es que Dios es al que se debe temer y que el propósito del Espíritu Santo era cuánto más valemos nosotros para el Padre. Lucas 12, 4 al 7. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Padre Celestial, nosotros te damos gracias que estamos aquí reunidos en tu nombre para conocer, para aprender a enseñar, Señor, pero sobre todo para permitir que la palabra nos atraviese a nosotros, Señor, nos mueva, Señor, a seguirte y a vivir para ti. Entonces, obra con poder, Señor, en esta noche, bendice este tiempo de los que estamos aquí reunidos y los que están conectados por internet. Bendice las vidas, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces nosotros en este pasaje encontramos una palabra que no sería tan usual, o que sí es muy usual, pero que no sabemos si la estamos manejando bien, y es la palabra infierno. Entonces, no es el centro de la predicación, ya encontramos cuál es el centro de esta perícopa, pero nosotros en nuestro estudio decimos, bueno, ¿y qué significa esa palabra infierno? Entonces, vamos a aprender cómo es la forma de estudiar una palabra. Tenemos esa palabra infierno. Como nosotros deberíamos de escudriñar una palabra, más o menos este debería de ser el orden. En primer lugar, buscar. ¿Quién tiene idea? ¿Alguien tiene idea qué es lo primero que debemos de hacer con una palabra? Lo primero es buscar en el diccionario qué significa la palabra. Buscar en el diccionario. ¿Quién tiene otra idea? A buscar lo que ha dicho Lucas acerca del infierno. Muy bien. Entonces, realmente lo primero que tenemos que hacer para conocer la palabra es ¿qué dice en el mismo Evangelio de Lucas esta palabra? Entonces, ¿qué dice el mismo libro sobre esa palabra? O sea, ¿cómo el autor de Lucas o Juan o Mateo, en el caso de los evangelistas, o Isaías o Job o Moisés en el Pentateuco, está tomando la palabra infierno? Entonces, lo primero, buscamos en otras porciones de Lucas. Pregunta, ¿existe la palabra infierno en otra parte en Lucas? Muy fácil, ¿no? Hoy en día con los smartphones uno pone infierno y entonces aparece, ¿sí? Segundo, si no dice en el mismo libro, son dos, otro libro del mismo autor. Por ejemplo, si estamos buscando en Génesis la palabra serpiente, ya podríamos buscar en Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Si estamos buscando en Primera de Crónicas, podemos buscar en Segunda de Crónicas. Si estamos buscando en el libro de Jeremías, podemos buscar en Lamentaciones. Si estamos buscando en Lucas, podemos buscar en el libro de Hechos. Si estamos buscando en Juan, podemos buscar en Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan y en Apocalipsis, ¿sí? Entonces ahí buscaríamos en el mismo autor. Pregunta, ¿en el libro de los Hechos está la palabra infierno? No. Entonces, ¿sí está? Bueno, ¿dónde está mi estimada Angélica?
Hechos 2, 27. Dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Pregunta, ¿es la misma palabra? No. Ya después vamos a ver de revisar algunos conceptos, entraremos a revisar los sinónimos de la palabra. Pero todavía solamente estamos aquí siendo como puristas, porque tenemos que desarrollar como un orden lógico. Entonces, primero solamente la palabra infierno. En la versión Reina Valera 1906 sí está la palabra infierno. Perfecto. Entonces, lo primero que hacemos es revisar qué dice el mismo libro y el otro libro en la versión que estamos manejando. No podemos manejar varias versiones aquí todavía. No podemos manejar varias versiones, sino que nos toca solamente una versión. Porque el traductor de las versiones o los productores de las versiones, normalmente las versiones encargan a grupos de gente a trabajar libros, ¿no? Inclusive uno debería saber quién trabajó cada libro, porque depende del grupo de personas que están trabajando en esos libros, harán la traducción. Sí, por ejemplo, una editorial quiere producir nueva versión internacional en español. Entonces, ellos agarran el doctor Cosme Damián y el doctor filántropo exéquito nos va a ayudar con los evangelios sinópticos y con hechos. Listo. Otro grupo aquí nos va a ayudar con Juan, Apocalipsis, primera, segunda, tercera de Juan. Otro grupo nos va a ayudar con las epístolas paulinas. Otro equipo nos va a ayudar con Pentateuco. Otro equipo nos va a ayudar con profetas. Ellos dividen el trabajo por equipos. Y de acuerdo al equipo, el equipo manejará las palabras, la traducción, la forma. Entonces eso influye un poco. Pero digamos que después se unifica, todo el equipo está trabajando, comunicándose y unifican los criterios. Hay unos criterios de unificación, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a traducir Reina Valera al lenguaje actual. Y entonces Jesús dice, de cierto os digo. Entonces nosotros decimos, todo el equipo dice, bueno, donde encuentran de cierto os digo, vamos a escribir seguro, yo les aseguro. Entonces ya se cambia de cierto por yo les aseguro. Y todos tienen que utilizar la misma norma. Todos los que están haciendo el paso a la nueva versión, entonces tienen que utilizar la misma norma. Se fijan normas de traducción, ¿sí? De transcripción. Por ejemplo, los nombres. Entonces dice, por ejemplo, el rey Ezequías. Entonces alguien podría decir el rey Ezequiel. Entonces no, todos vamos a manejar ese nombre, Ezequías. O la ciudad de Jericó. Entonces otra traducción puede ser Jericó o Jerusalén. No, vamos a traducir Jerusalén, y Jerusalén no con N al final, sino con M al final. Eso como un tablero se fija en las oficinas de traducción, y ellos todos se manejan por esa misma norma. Entonces alguien dice, no, ¿cómo vamos a traducir el nombre del profeta Hagai? Entonces Hagai no, pero Hagai no, porque Hagai no, Ageo. Entonces, ok, Hagai es Ageo. Entonces todos se cuadran, como que se concentran en eso. Entonces también cuando nosotros estamos estudiando una palabra, nos toca guiarnos solamente inicialmente por una sola versión. Entonces vamos ahorita haciendo este ejercicio con Reina Valera. Entonces, ¿el mismo libro de Lucas habla sobre infierno en otra vez? Me dicen ustedes que no. ¿El mismo libro, el autor, el libro de los Hechos habla de infierno? Me dicen ustedes que no. Ahora, como estamos trabajando en los evangelios, pues podemos ir a los otros evangelios. Entonces, otros evangelios, o sea, Mateo y Marcos hablan de infierno. ¿Qué porciones? Entonces bueno, ok. Lo primero que uno hace es mirar qué está diciendo la porción que estamos viendo sobre el infierno. ¿Qué dice esa porción sobre el infierno? Porque estamos tratando de profundizar una palabra, ¿no? Nosotros ya sabemos qué dice la perícopa, ya sabemos que vamos a hablar sobre la perícopa, que nosotros valemos más, ya sabemos que vamos a decir que Dios es a quien se debe temer, pero ahora hemos querido profundizar en la palabra. Eso es un juego del predicador, ¿no? Por ejemplo,
el domingo, la predicación, el énfasis era que Jesús tuvo compasión. Entonces, yo tendría que decir, el atributo de Dios que vamos a estudiar es que Dios tuvo compasión. Pero yo quise resaltar un aspecto. Dios es el absolutamente otro. Entonces jugué con eso. Aunque en la Biblia no dice, en esa porción no dice que Él es el absolutamente otro, yo quise mostrar, Él es el absolutamente otro, ¿sí? Entonces introduje un juego ahí en la predicación. Eso es una libertad que se puede dar el predicador. Entonces, bueno, aquí vamos a ver primero qué dice esta porción de Lucas acerca del infierno. Si nosotros hiciéramos un diccionario sobre la palabra infierno a partir de Lucas, capítulo 12, versículo 5, ¿qué podíamos enseñar acerca del infierno? Infierno, 2 puntos. ¿Qué diríamos? ¿Qué es el infierno? 2 puntos. Ese texto, solamente ese texto. ¿Hay que temerle al infierno? No. Es un lugar. En primer lugar, lo primero que podemos decir del infierno es que es un lugar. Un lugar. ¿Sí? Es un lugar. ¿Qué más podemos decir? Es un lugar a donde van las personas, a donde van los seres humanos, a donde van los seres humanos. ¿Qué más dice? Después de la muerte, muy bien, después de la muerte, ¿qué más dice ese lugar? Que un lugar a donde van los seres humanos después de la muerte, no, ¿cómo lo decimos? Porque no es que ellos sí eligen, pero no eligen, ¿sí? Porque ¿quién es el que los deposita ahí? ¿Sí? Donde es el lugar donde van los seres humanos. Entonces le podríamos decir que no es a donde van. Bueno, ¿podemos entender por la lectura de quién está hablando Jesús? Sí, podemos decir que es Dios. Un lugar donde van los seres humanos después de la muerte. Pero entonces ese lugar es un lugar a donde exacto, a donde Dios arroja, o como dice ahí, a donde Dios echa a los seres humanos después de la muerte. Pero, ¿qué más? ¿A todos los seres humanos? Entonces a algunos, ¿no? A algunos de los seres humanos después de la muerte. ¿Qué más nos dice ese lugar, de ese lugar? Es un lugar a donde Dios tiene la potestad de echar a algunos de los seres humanos después de la muerte. ¿Qué más dice ese lugar? Un lugar temible, terrible, un lugar de castigo, ¿sí? Un lugar de castigo, porque además es un lugar terrible, es un lugar de temor, ¿sí? O sea, uno teme que Dios lo pueda echar ahí. Entonces es un lugar de castigo, donde los seres humanos después de la muerte nadie quiere ir. Es un lugar de castigo. Muy bien, ¿qué más nos dice ahí? Entonces, donde hay tormento, ¿qué?
hay tormento, bueno, no sé si dice eterno. Sí, muy bien. Donde hay tormento después de la vida física. Después de la vida física. Todavía no dice ahí eterno, pero sí es después de la vida física. Entonces también eso nos está enseñando que hay una vida más que allá que la vida física, ¿no? Que hay una vida espiritual. Hay una existencia después de la vida física. ¿Hay algo más que nos diga? ¿Qué dice? Bueno, en ese lugar se va a tener conciencia, ¿no? No sé si aquí nos dijera tanto que hay que tener, que se tiene conciencia. ¿Por qué dices que se tiene conciencia? ¿Dice quiénes van a ese lugar? ¿Quiénes? Los que no son, ¿qué? Amigos, ¿no? O los que no tienen el favor de Dios, o los que no valen para Dios, ¿sí? El lugar a donde van algunos de los seres humanos después de la muerte, aquí los que no son, entre paréntesis, amigos del Padre, o no han tenido valor para Él. Bueno, eso suena terrible, ¿no? ¿Cómo así que hay gente que no tiene valor para Dios? Pero ya después veremos, entre más estudiemos, que cada quien determina si es amigo de Dios o no tiene valor para Dios. Bueno, así las cosas nos está diciendo, ahora vamos a escribir que el infierno es un lugar de castigo, después de la muerte física, a donde Dios echa a quienes no han establecido una relación con Él. ¿Sí? Es un lugar de tormento. Después de la vida física otra vez. Después de la vida física. ¿Sí? Ahí tendríamos que establecer cómo es esa, o sea, porque lo que es voluntario, es que ese es el punto bueno, que es lo que está tocando Alberto. Al lugar, Dios es el que tiene la potestad de echar, pero la persona ha tomado la decisión, no de ir al lugar, sino de establecer la relación con Dios. Esa es la voluntad. Entonces, de cierta manera sí, nadie va a ir involuntariamente al infierno, pero creo que nadie quisiera ir al infierno. ¿Sí? O sea, si usted quiere ir al infierno, poca gente dice sí, yo quiero ir. Yo conozco a gente que ha dicho que sí, yo quiero ir, no me importa ir al infierno. Pero muy poca gente. Usted dice no. Y entonces, ¿pero quiere buscar a Dios? No. Bien, entonces va a ir al infierno. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se quiere sanar? Sí. ¿Pero quiere tomar la medicina? No. Entonces no se va a sanar. Sí, es como esa ambigüedad de ese punto. Muy bien, ahí hemos establecido, según Lucas, que nos habla de el infierno. Ahora vamos a buscar en otros evangelios, ¿qué dice? Pregunta, en Mateo, ¿en dónde está? En orden. Entonces uno tiene que, como uno está desarrollando como una metodología, empieza a mirar en orden. En Mateo, en orden, habla de la palabra infierno en Reina Valera 60, en 5.22. ¿Qué dice Jairo en 5.22?
Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. Muy bien, entonces, ¿qué nos dice este nuevo pasaje acerca del infierno? ¿Con qué nos alimentaría nuestra definición? ¿Sí? Es un lugar, ahí podemos colocar que es un lugar de, bueno, es un infierno de fuego, entonces un lugar, un tormento de fuego, tormento de fuego. Es un tormento de fuego. ¿Qué más nos dice esa porción? Es un lugar donde Dios envía, es un lugar de castigo a los culpables de juicio. Entonces es un lugar voluntario. Porque uno podría decir, ¿la cárcel es un lugar voluntario? No. Normalmente los ladrones no quieren ir a la cárcel. Cuando yo establezco que es un lugar de castigo, entonces mi voluntad no es ser castigado, pero es un lugar donde va a ser castigado. Los culpables de juicio, ¿qué más dice ahí? ¿Hay algo más? Es un lugar de consecuencia, ¿no? Pero no es tan voluntario, yo quiero ir al infierno. No, es más un lugar de castigo. Muy bien. Otra porción, yo creo que ahí no nos aporta nada más. Nos aportó que era un tormento de fuego. Obviamente no es fuego físico, porque si el cuerpo ya no es cuerpo físico, si la persona ya ha perdido el cuerpo físico, pues no puede estar en un fuego físico. Es un fuego, voy a colocar aquí eterno, para distinguir de fuego físico. Otra porción, 5:29. ¿Qué dice? Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. 30. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Bueno, aquí encontraríamos una contradicción. ¿Cuál es? La del cuerpo. Entonces tendríamos que pensar en qué concepto tienen los judíos esta cuestión del cuerpo. ¿Sí? Porque ellos saben que el cuerpo vuelve al polvo de la tierra. ¿Sí? En la idea judía ellos saben que el cuerpo vuelve al polvo de la tierra. ¿Qué dice Edwin? Micrófono para Edwin. Pero pastor, ¿no hay una parte donde habla de que hay un cuerpo que es físico y otro cuerpo que es incorruptible? Muy bien, muy bien. Entonces, claro, hay un cuerpo físico y hay un cuerpo espiritual, va a decir Pablo, ¿no? Y además, pues, se entiende que, imagínense, pues, si saca su ojo, pero que no todo su cuerpo se pierda, realmente ella está hablando más como su ser, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que colocar cuerpo físico o ser, perdón, cuerpo espiritual. Eso es 1 Corintios 15, no me acuerdo, como 40, 35, o el ser. Para los judíos, nosotros somos los que diferenciamos mucho esto del cuerpo, el alma y el espíritu, porque tenemos un pensamiento griego. Pero para los judíos no, para los judíos es el ser. Y el ser tiene cuerpo y alma, o cuerpo y espíritu. ¿Qué dice, cómo es su nombre? Arturo. Pastor, es que en Mateo capítulo 10, el 28, está también hablando de lo relacionado con Lucas. Pero en el 28 dice que el que mata, destruir el alma y el cuerpo. O sea, el alma, usted preguntaba que si tiene, ¿cómo fue? Conciencia. Sí. O si no se va a acordar, pues ahí dice el alma. Ya vamos a mirar, un minutico, Arturo, ya vamos a mirar esa porción. Muy bien, muy bien.
¿Ese es Mateo qué? 10:28. 10:28, Mateo 10:28. Y no recuerdo dónde, digamos que hace el paralelo entre, se me fue, Lázaro y el rico. Sí, Dice, ya veremos, entonces ya veremos los otros pasajes. Entonces primero estamos, porque nos toca desarrollar, nosotros tenemos que desarrollar en el estudio como una metodología, ¿sí? Para aprender a desarrollar, digamos, de una manera como ya sistemática nuestros estudios. Porque uno puede, bueno, coge de aquí, coge de aquí, coge de aquí. No, uno primero ya desarrolla, bueno, entonces primero, por eso digo, primero, ¿qué dice el mismo libro? Segundo, ¿qué dice el otro libro del mismo autor? Tercero, ¿qué dicen los evangelios? En los evangelios, ¿qué dicen en orden? ¿Qué dicen en orden? ¿Cómo está desarrollando la idea en los evangelios? Entonces, bueno, aquí, según Mateo, estamos viendo que mejor dice el versículo, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Qué podemos deducir ahí del infierno? ¿Desobediencia? Es un lugar de juicio, es un lugar donde van los culpables de juicio por desobediencia. Por desobediencia, ¿qué más? ¿Qué ibas a decir, Edwin? Pastor, recordando algo que decía, que le escribió Pablo, creo que es en Tesalonicenses, que habla de que entregarlo a Satanás, que es preferible. Pero todavía no vamos todavía a otros libros, estamos todavía, claro, nosotros, entonces, por ejemplo, lo que yo hago cuando estoy haciendo un estudio, voy a hacer una prédica, yo reservo esta esquina. Ustedes han visto que yo he dividido el tablero en tres. Yo en la hoja más o menos hago la misma división. Yo divido la hoja que voy a hacer la prédica en tres. Entonces aquí, por ejemplo, coloco el atributo de Dios, Dios es, y los versículos para arrancar en la introducción. Y ya después de eso comienzo a desarrollar aquí en este cuerpo la prédica. Pero mientras estoy desarrollando la prédica se me van ocurriendo cosas. Entonces yo las voy colocando aquí. Entonces yo digo, por ejemplo, la palabra infierno, tengo que profundizar. La idea de Ludivia que se toma la taza de café. Él es el absolutamente otro. El último de la fila. Ahí voy anotando cosas que voy a utilizar durante la prédica, pero que si no las anoto, se me van a escapar seguramente después. Se me escapó una cosa el domingo, no me acuerdo qué fue lo que iba a decir. Decía, eso estaba tan bueno. ¿Qué era lo que iba a decir? Bueno, se me escapó y no lo dije el domingo porque no lo tenía en la hoja anotado. Entonces si uno no lo anota se le puede escapar. Entonces ahí vamos a anotar ahí, lo que Pablo dice de qué. Que el tal se ha entregado a Satanás. Sí. Listo. Ahí lo dejamos anotado, pero todavía en nuestro proceso, como estamos en orden, no lo estamos desarrollando. Otra cosa que está diciendo ahí es que es preferible perder un ojo en esta vida que perderse en el infierno. ¿Ustedes se imaginan que a uno le dijera que pierda el ojo? En la película de Blade Runner, de Mad Max, en la primera parte, ¿ustedes vieron Mad Max? ¿Quién es el que actúa en Mad Max? Mel Gibson. Y entonces agarran a un tipo, le amarran la mano a un automóvil viejo con unas esposas y le entregan una cegueta. Le dice chao y va a explotar. Entonces, ¿qué tiene que hacer el tipo? Cortarse el brazo, ¿sí? O perder la vida. ¿Qué decide usted? ¿Sí? ¿Se imagina usted mismo cortarse el brazo? ¿O se imagina usted mismo sacarse un ojo? Pues la idea no es original del director de la película Mad Max, sino que está en la Biblia esa imagen tan salvaje. ¿Qué es preferible? Si a usted le dijeran, ¿se saca el ojo o...? Uno piensa, ¿un ojo? Pero dice, es preferible que se pierda un ojo que todo su ser se pierda en el infierno. Fíjese que eso es una imagen muy fuerte. Y es una imagen que uno podría utilizar en la prédica porque lo conmueve a uno. No, hijo de madre, yo nunca había pensado eso. ¿Qué prefiere usted? ¿Perder su alma o perder un ojo? Entonces tenga la navaja y sáquese el ojo. Porque dice, sáqueselo usted mismo. Muy bravo, ¿no? Entonces le está diciendo, pero eso mismo le está diciendo cuán temible debería ser para los judíos el infierno.
Para nosotros a veces como que ya no es tan terrible, pero para los judíos definitivamente es un lugar de castigo después de la muerte física, donde Dios, entonces es un lugar al que se teme sobremanera ir. Se teme sobremanera. Es preferible perder un ojo que ir a ese lugar. Listo. ¿Qué más de Mateo? ¿Hay otra porción de Mateo? ¿Qué dice Alejandro? Micrófono. Pastor, no estoy de acuerdo con que sea un lugar ahí por desobediencia con algunos de los comentarios que dijo uno de las personas acá asistentes, porque el pasaje de Mateo 5, desde el 20, inclusive desde el 17, creo que está haciendo énfasis en que ellos estaban obedeciendo precisamente, pero que Jesús se la está poniendo más difícil. Sí, porque ahí les dice, por ejemplo, les fue dicho esto, pero yo les digo esto. O sea, ellos estaban cumpliendo. La cuestión no era que no estuvieran cumpliendo, ellos estaban obedeciendo. Pero ¿por qué Jesús se lo estaba poniendo tan difícil para hablarles acerca del infierno? Es la pregunta que yo hago. O sea, no tiene que ver con la obediencia, sino con algo más. Inclusive, acá ya se muestra algo que ellos como que no miraban, que era la cuestión de tener conciencia, como de que hay algo, perdón, no sé cómo decirlo. Es como si, por ejemplo, acá les está poniendo algo físico en el mandamiento, pero cuando él habla ya les pone algo espiritual o almático o algo que no tiene. ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí. Entonces, creo que el contexto o el concepto del que está hablándoles Jesús es un poco más sublime para ellos. ¿Qué dice Alejandro? Pastor, digamos que yo iba a decir ahorita que desobedecer el mandato, porque pues tenemos entendido que Mateo 5, 6 es como la ley de Jesús, ¿no? Entonces la pone más gravosa. Entonces ahí está diciendo, si tu mano es ocasión de caer ¿de qué? De desobedecer ese mandato, córtala para que no te pierdas. Sí. No la ley, digamos que yo lo veo, no la ley mosaica, sino la ley que él está estableciendo. La ley de Jesús, desobedecer, castigo por desobediencia. Entonces aquí tendríamos que añadir ley de Jesús, ¿sí? Pero no como desobedecer la ley de Jesús, sino aquí colocamos ley de Jesús y también colocaríamos una flechita donde diría, ¿ustedes han visto esas cosas que colocan en las definiciones, que colocan flechitas, colocan slash, colocan punto, colocan confrontar, por ejemplo? Entonces, aquí sería confrontar, sería CRF, ley de Jesús, y flechita, ¿cómo librarse? ¿Cómo librarse de esto que parece imposible? Porque dígame usted, ¿cómo no odiar a Peñalosa? Dice, no, eso ni vale la pena gastar ahí en neuronas con Peñalosa. No, ¿cómo no odiar a un asesino? ¿Cómo no odiar a un malvado sanguinario? ¿Cómo no odiar a eso? Entonces, bueno, ahí vemos que sí, el mismo pasaje nos está haciendo buscar algo más, lo que decía Alejandro, algo más elevado. Porque la ley de Jesús nos mete en una encerrona. Y es lo que quiere. O sea, él está diciendo, si ustedes obedecen la ley de Jesús, o sea, piensa mal contra su hermano, o mira a una mujer y la desea en su corazón. Si usted ve televisión todo el día, viejo, ya está condenado al infierno, y todo el tiempo ahora están pasando vainas y vainas y vainas. Uno ve una serie inocente o va a ver una serie inocente. No, la serie inocente ya tiene un poco de porno ahí subliminal que uno, pero esto está muy pesado, ¿sí? Entonces uno ya no sabe qué, cualquier propaganda, llantas para ciclas, y aparece una vieja ahí en tanga, entonces ya no, ¿sí? No la puede desear en el corazón, ya la vio y ya la deseó en el corazón. ¿Cómo escapa a esta ley tan dura de Jesús? ¿Sí? Pero esos son anexos de lo que estamos buscando. Muy bien. Mateo, ¿qué? La otra porción del infierno.
¿Mateo qué? 10:28. Vamos a Mateo 10:28, que es exactamente la porción que paralela de Lucas. Entonces, como es la porción paralela, nos toca leer toda la porción. Así que no los temáis, porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden 2 pajarillos por 1 cuarto, con todo ni uno de ellos cae la tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces aquí en esta porción de Mateo dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Pero fíjese que Jesús ya habló de que ellos tienen poder sobre el cuerpo, pero no tienen poder sobre el alma, ¿no? Entonces vemos que la idea judía es como todo, el que puede destruir todo el ser. Y al final, pues en la misma idea que está hablando Mateo, está diciendo, mire, si se cae un pajarillo, Dios está con él. O sea, Dios sabe que se cae. No se cayó porque tan de malas que se cayó. Dios estaba detrás de eso. Aunque ellos sean el que lo esté tumbando, aunque ellos sean el que esté matando a la persona, Dios está detrás de esa muerte, ¿sí? Dios la ha permitido, por decir algo. Dios ha permitido que esa persona muera. Pero, más bien Dios puede destruir todo el ser. Otra vez volvemos al cuento del ser para los judíos. Toda la antropología judía ve a la persona. Nosotros dividimos, ¿no? Decimos, ay, yo con mi espíritu alabo al Señor, pero con mi cuerpo me voy a rumbear. Entonces, no, viejo, no, eso no se puede en los judíos. Los judíos, todo el ser está siguiendo a Jesús o no. Entonces, sí, aquí tendríamos que ver que esta porción añade lo del alma, hace la separación de el que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces, vamos a añadir otra vez aquí, es un lugar después de la vida física, es un lugar de tormento después de la vida física, donde se destruye. Y ojo, esta palabra destrucción no es para los judíos que deja de ser, sino destrucción es tormento, donde se destruye el alma y el cuerpo. Vamos a respetar la idea que está ahí, porque todavía no podemos profundizar más que ahí. Muy bien, ¿añade algo más esta porción? Cuerpo y alma, eso es lo que está añadiendo esta porción. Otra porción donde habla del infierno en Mateo. ¿Hasta ahí llegamos? Listo. Marcos. Mateo 18, ¿qué? 18:9. Ok, vamos a leer toda la perícopa. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por el cual viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo, échalo de ti. Está repitiendo la misma idea que ha repetido en las bienaventuranzas. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco. Vemos también que aquí hay una referencia. ¿Cuál es? La vida. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco. O sea que cómo está por contraposición, cómo está designando a este lugar, la muerte. Esto es la muerte eterna. Porque ahí está hablando obviamente de la vida eterna. ¿Dónde estamos? Dice, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo, échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 fuegos ser echado en el fuego eterno. Entonces, sinónimo de infierno, ¿qué es? Entonces aquí voy a colocar sinónimo, fuego eterno. Fuego eterno.
Ya vemos que no es un fuego físico, sino que es un fuego espiritual. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Muy bien. Otra porción en Mateo. Esto era Mateo 18, 9. Mateo 23, 15. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Bueno, ¿qué vemos ahí del infierno? Que estos que hemos dicho aquí, los que son amigos, aquí dice, donde Dios a los que no han establecido una relación con Él, vemos que los que han establecido son los hijos, son los amigos, son los que valen para Él. Y ya estamos viendo la forma de escapar del infierno, ¿no? ¿Cómo es que tenemos que escapar del infierno? ¿Qué más nos dice con esa porción? ¿Que hay castigos en el infierno diferentes? ¿Por qué? Porque dice, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ok, entonces es como niveles de castigo. ¿Sí? Niveles de castigo. Increíble que un mal maestro puede hacer que una persona que sigue al mal maestro tenga más condenación que el mal maestro. Porque dice, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ellos son hijos del infierno una vez y este va a ser 2 veces por la enseñanza errada de ellos. Increíble, ¿no? Que podría salvarse Benijín y los que siguen a Benijín se pueden perder. Sí, que podría salvarse César, pero los que siguen a César se pueden perder. Los que siguen a Cash Luna se puede, ¿sí? O se pierde Cash Luna, pero los que siguen a Cash Luna, yo creo que se pierde Cash Luna. Pero se pueden perder más, ¿sí? Entonces, ¿qué más? ¿Qué más podemos ver ahí? Muy bien. Fíjense que, por ejemplo, ahí en esta porción, cuando uno lee toda la porción, ya nos habla a nosotros que cómo se puede ser hijo del infierno. Porque ahí están hablando a los fariseos, dice, entonces habló Jesús a la gente diciendo que se sientan en la cátedra de Moisés. Dice, así que todo lo que digan guardadlo, hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden a los flecos de sus manos. Aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en la plaza, que los hombres los llamen rabí, rabí, pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro el Cristo y todos sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre que está en los cielos. No seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que sea el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Este lugar es un lugar fuera del reino de los cielos. Es el lugar afuera del reino de los cielos. ¿Por qué resalto esto de afuera? Porque en otras porciones se hablará de este afuera, los que se quedan afuera de la puerta, ¿sí? Entonces ya tenemos ahí más ideas de lo que nos está diciendo esto. Dice, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis la casa de las viudas como pretexto para hacer largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Entonces aquí es un lugar, ya lo habíamos escrito otra vez, tormento, culpables de juicio, entonces es un lugar de condenación. Lugar de condenación. Entonces son como palabras claves para tener que buscar después destrucción, condenación, muerte, tormento, juicio, castigo, fuego eterno. Son palabras que nos servirán para buscar la idea
Ya no estamos buscando una palabra. Más adelante, ahora buscaremos una idea. Camilo nos enseñó con el Eastward unas referencias cruzadas, que nos ayudan a buscar es por ideas, no por palabras. Porque por palabras también, o sea, es más que, imagínense todo lo que hace uno con una palabra en la Biblia, eso es impresionante. Bueno, hay de vosotros que fariseos hipócritas porque recorréis el mar y tienen a tierra oración prosélito y una vez hecho las 7 veces más hijos del infierno. Bueno, creo que ahí hasta ahí podía ser sobre él. ¿Qué? 23:33. Serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Ush. O sea, realmente fíjese, con esta expresión realmente los que van al infierno son los enemigos de Dios, ¿no? Serpiente, generación de víboras, ¿sí? Son los enemigos. Y fíjese que enemigo en la Biblia se asocia ¿con quién? Con serpiente, ¿no? Satanás. Y maldición. Esta parte es interesante, pasó porque ahí 2 versículos anteriores habla de que los padres de ellos los comparan que por eso son hijos de generación de víboras. Y pues hablan que los padres de ellos mataron a los profetas. Sí. O sea, y pues si uno lo pone en paralelo con el de Lucas que estamos leyendo, pues también los judíos estaban persiguiéndolos, o sea, los iban a matar, ¿no? Y ojo, ¿no? Aquí podríamos colocar confrontar con religioso. Porque estos son los religiosos a los que le está diciendo toda esta parrandonada de imprecaciones contra ellos. Es que es durísimo en esta acusación contra los fariseos. Claro, con razón lo mataron. Siguiente. ¿Más versículos de Mateo o ahí terminamos? ¿Sí? Muy bien. Entonces ahora nos iríamos con Marcos. En Marcos está la palabra infierno. ¿En dónde? Ok. Miremos a ver si tiene algún datico que nos aporte, o si no, no. Marcos 9:43. Dice: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se atase una piedra de molino y se arrojase al mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala, mejor te es entrar en la vida manco, que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Entonces vemos que este es un fuego espiritual, es un fuego espiritual de tormento ¿qué? Eterno, otra vez, de fuego eterno, no puede ser apagado. Dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Aquí le está añadiendo algo más al tormento, que el gusano no muere. ¿Qué es el gusano? ¿Qué quiere decir esa frase, el gusano no muere? ¿Sí? No sé cómo lo está diciendo ahí ¿hay otra versión? Miremos un minutico a ver si encontramos en otra versión qué es eso, el gusano no muere. Claro, nosotros pensamos en la carne de un muerto, y entonces el gusano comiéndose la carne, pero llega un momento en que ya no hay más carne, y como ya no hay más carne, el gusano ¿qué? Se muere. Pero resulta que en esta muerte es una muerte ¿qué? Es una muerte eterna. Muerte eterna, fíjese que todo el tiempo está hablando, no es que dejan de existir. Aquí se desbarata toda la teoría de los testigos de Jehová de que el infierno ya no es nada, sino fíjese que está hablando precisamente de eso. El gusano no muere. O sea que siempre va a encontrar qué comer. Ya no es carne física, ¿no? Y por lo tanto ese gusano no es un gusano físico. Entonces está hablando del gusano no muere, es una muerte de existencia eterna. Siempre será consumido. Usted se imagina que cuando uno está sufriendo mucho, ¿qué es lo que uno quiere? Morir. ¿Para qué quiere morir? Para descansar, para terminar. Aquí no hay escapatoria. Aquí va a ser
por la eternidad, sin esperanza de morir. Estaba viendo una serie que se llama Altered Carbon, y entonces nos meten en un mundo virtual y los pueden matar varias veces y hacerles maldades. Pues imagínense qué le pasa a la psiquis de la persona, pues enloquece. Porque claro, uno lo matan una vez y ya después de que lo matan, ya. ¿Sí? En eso consiste la tortura, en hacer sufrir sin llegar a matar. Lo ahogan hasta que ya y lo sacan, porque si se muere el que está torturando, pierde el torturador, porque ¿a quién va a torturar? Pero aquí la tortura será una tortura, ¿qué? Este gusano que no muere es una tortura eterna, güey madre. Tortura eterna. Claro, con razón es mejor perder un ojo, ¿sí? Que estar por la eternidad sufriendo ese tormento eterno. Pues sepa lo que hoy en día el pensamiento millennial de los progre no está de acuerdo con el infierno, porque dice, uy, no, pero es que un Dios de amor no puede lanzar a sus hijos al infierno. Pero en primer lugar, no es un lugar para los hijos, es un lugar para los enemigos. En segundo lugar, el lugar no fue preparado para los hijos, ni para los enemigos, fue preparado para Satanás y sus ángeles. Y fuera de eso, solamente va a ir allá el que haya tomado esa opción. Entonces sí, es un lugar de tormento eterno. Dice, y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un solo ojo. Entonces fíjese que aquí habíamos escrito la vida, el reino de Dios, con un solo ojo, que teniendo los dos ojos es echado al infierno. Entonces esto es todo lo contrario al reino de Dios, ¿no? Este lugar es todo lo contrario al reino de Dios, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. ¿Qué versículos tan difíciles esos? ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí? Porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Bueno, pues yo no voy a profundizar ahorita en eso porque nos enredamos demasiado, pero podemos profundizar, miremos en un pasaje, en una Biblia. ¿Alguien tiene Jerusalén? ¿Cómo dice Jerusalén ese versículo 49? Pues todos han de ser salados con fuego. Jerusalén 1975. ¿Otro? Traducción lenguaje actual dice, Dios va a purificar a todos como cuando purifica las cosas con la sal o con el fuego. Textual, porque serán saladas con fuego. Nueva traducción viviente, porque cada uno será probado con fuego. Esa es la mejor versión. Todo eso está hablando de prueba, todos serán ¿qué? Probados. ¿Sí? ¿Se acuerda que Pablo lo dice? Que todos serán juzgados por fuego y que la obra de los que permanece quedará y la que verá paja y madera se va a quemar, hojarasca. ¿Sí se acuerda de ese concepto? Acuérdense que nosotros estamos pensando en pensamiento judío. ¿Qué está pensando un judío cuando está hablando de eso? Entonces Pablo nos aclara que en todo caso en el juicio la obra de cada uno será probada. Todos serán probados con fuego, todos serán probados con sal. Y entonces la sal, ¿qué es la sal? Jesús lo dijo. Ahí mismo lo está diciendo. ¿Se acuerdan que ustedes son la sal de la tierra si la sal se hace insípida? ¿Pero por qué son la sal de la tierra? Porque están enseñando la forma de escapar de ese juicio. Aquí lo teníamos entre comillas, que había una forma ¿cómo el hombre puede escapar de esto que parece imposible? Entonces, ¿por medio de qué? De la sal. ¿Y qué es la sal? El Evangelio. Ustedes son la sal de la tierra. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa porción que está hablando casi lo mismo aquí cuando dice, ponen la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Otra porción es Marcos. ¿Hasta ahí llega Marcos? Bueno. En Juan no hay la palabra infierno. En Lucas no hay la palabra. En Hechos. Lo de Lucas. Pero en Lucas ya vimos los que habían en Lucas, ¿cierto? Bueno, en Hechos no hay. En las cartas de Pablo. Entonces, tercero, cuarto.
Cuarto lugar donde buscamos, en las epístolas. Santiago 3:6. Dice, la lengua es un fuego, un mundo de maldad, la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Y está hablando como un sinónimo del mal, ¿no? Aquí en Santiago es como si estuviera caracterizando el infierno como el mal, utilizando el infierno como una cuestión del mal. Mire lo que dice, otra versión. Las palabras que decimos con nuestra lengua son como el fuego. Nuestra lengua tiene mucho poder para hacer el mal. Puede echar a perder toda nuestra vida y hacer que nos quememos en el infierno. Nueva traducción viviente. Mala nueva traducción viviente, ¿no? Yo creo que no, esa es traducción lenguaje actual. Muy tocada la traducción. Otra traducción. Sí. Y la lengua es una llama de fuego, es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida porque el infierno mismo la enciende. Ese está mejor, ¿sí? Pero entonces es como diciendo que pero está caracterizando al infierno como si fuera un reino del mal, ¿no? Septuaginta. O de la muerte. No es una buena utilización de la palabra. Había que ver en la Septuaginta hay otra palabra. ¿Qué dice? Dice, sí, Gena. ¿El averno? No, Gena. El Gena. No, dice, es la palabra que utiliza, es la palabra infierno en griego. ¿En griego? Ok. Entonces, bueno, ya vimos aquí, digamos que ya por el olfato del predicador, uno coloca aquí como que interrogantes. Si la palabra realmente, originalmente está así y está diciendo que es como una personificación del mal. Y ahora, segunda de Pedro 2:4, ¿qué dice? Ahí también, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Por este versículo es que toda la Edad Media generará como si en el infierno estuviera Satanás quemando a la gente, castigándola, como si el infierno fuera el reino de Satanás. ¿Por qué? Porque es una mala traducción de Reina Valera, ahí realmente no dice la palabra infierno, ¿sí? Pero fíjese que uno mirando, uno dice, oiga un momento, pero Satanás no fue arrojado al infierno, Satanás fue a esta tierra, ¿sí? Por eso tienen que haber leído la Biblia, porque dice en Apocalipsis que Satanás fue arrojado a la tierra, y él está en la tierra. Cuando se le aparece a Jesús, se le aparece aquí en la tierra y le dice que coma, que diga que los panes se conviertan en pan, y Jesús dice el príncipe de este mundo, y Pablo dice el Dios de este siglo. O sea, Satanás está en este universo, no está en el infierno todavía. Y vemos que en Apocalipsis también va a ser arrojado al final del infierno. Entonces vemos que en esta palabra de Pedro también hay unas interrogantes, porque no coincide con todo lo que está contando la Biblia. Entonces, y ahí dice que Satanás fue arrojado allí, pero eso está en oposición con lo que sabemos que él está en este mundo. ¿Qué dice Jairo? Pastor, de ahí podemos tomar algo que sirve, que dice que es una prisión. Y al ser una prisión pues eterna, o sea que no hay forma de volver a salir de ahí. Sí, pero ojo, es que en este punto, como nosotros sabemos por toda la escritura que Satanás no fue arrojado todavía al infierno, entonces tendríamos que ir a revisar la palabra. La palabra que hay ahí es tártaro. En griego, no dice... Aquí en Santiago estamos más fregados un poquillo, porque aquí dice Gehenna, y aquí sí es la palabra infierno, pero aquí en griego no dice Gehenna, sino que dice tártaro. Y el tártaro sí era una caverna de oscuridad, una prisión. Pero en sentido general, todo este universo es la prisión de Satanás. Todo este universo es el tártaro, ¿sí?
Si no me cree que esta es una caverna de oscuridad, bienvenido a la caverna de oscuridad. Sí, claro, esta es una caverna de oscuridad. Sí, aquí es donde está encerrado Satanás, pero no es todavía el infierno. Entonces sabemos que este pasaje de Pedro en Reina Valera está mal traducido. Ya en otras traducciones encontraremos que utiliza otro, pero también no es como muy buena traducción. Algunos dicen el abismo. No, la palabra no es abismo. Cavernas de oscuridad sería la mejor traducción. Bueno, ¿encontramos más del infierno en el Nuevo Testamento? No. No sé por dónde irme primero. Estoy pensando en dos caminos. O me voy por la palabra en los diccionarios o me voy por los sinónimos. ¿Sí? Vamos primero por los sinónimos. ¿Qué sinónimos dice la Biblia? ¿Qué sinónimos hemos encontrado? Entonces, Angélica. Hades, Seol, Abadón, abismo, fondo de la tierra, tumba, ¿qué más? Fuego eterno, prisión, lugar de tormento, afuera, lugar bajo, sí, lugar bajo, vamos a colocar tinieblas, condenación, ya dije, muerte eterna. ¿Cuál es? Bueno, la ira. Vamos a ver si nos sirve la ira. Condenación, la destrucción o destruye. Muerte, fuego eterno, tormento. Listo. Fíjese que esta vaina se convierte en un estudio realmente demasiado profundo. Y sí, podemos escribir un libro después de esto, el libro del infierno. ¿Sí? Es que es muchas cosas. Bueno, pero busquemos. ¿Qué hacemos? Nos toca buscar. Pregunta. En Lucas, entonces nos toca otra vez retomar acá. En Lucas, busquemos la palabra fuego. Lucas 3.9. Vamos a Lucas 3.9. Desde el versículo 3. 3.3. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro. Aquí como llegábamos, cómo salvarse del infierno, entonces ya hemos encontrado más puntos, ¿sí? Porque dice, ya no me acuerdo aquí qué ha escrito, parece imposible, pero ahí está diciendo, perdón de pecados y salvación. ¿Sí? Es la forma de escaparse de esto que parecía imposible. Sigue. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Entonces, ¿qué es la salvación de Dios? ¿Ser salvados de qué? Del infierno. Del infierno. Claro que es una salvación. Aquí coloqué salvación. Salvación de Dios. Sigamos. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Dos conceptos que ya hemos manejado, ¿no? La ira, que nos ha dicho acá, es la ira, pero ojo, no es la ira aquí, es la ira venidera. Este lugar de tormento eterno es el lugar de la ira venidera. Y otra vez está manejando el mismo concepto de serpientes, generación de víboras. Sigamos.
Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Muy bien, entonces otra vez el concepto del fuego eterno, y aquí también perdón de pecados, salvación de Dios, también buen fruto. Hijos de Abraham también. Pero fíjese que dice sí, hijos de Abraham. Hijos de Abraham. Hijos de Abraham. ¿Qué más dice? Y la gente preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, del que no tiene, el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba a la expectativa preguntándose, todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ojo, aquí dice que él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, no es el mismo bautizo. O bautiza en Espíritu Santo o bautiza ¿qué? En fuego. O la persona tiene salvación o la persona tiene condenación. Entonces estamos viendo en este punto que hemos escrito aquí, necesitaríamos un tablero muchísimo más grande, no me cabe. Pero aquí donde hemos escrito perdón de pecados, salvación de Dios, buen fruto, hijos de Abraham, aquí tendríamos que colocar bautizo con el Espíritu Santo. Y en condenación, entonces aquí tenemos que colocar bautizo con fuego, ¿Qué dice Angélica? Es que con respecto a esto, recuerdo que en la iglesia donde estaba, siempre la palabra era Espíritu Santo, bautízanos con el fuego del Espíritu Santo. Entonces, pues es una contradicción, ¿no? Porque ahí lo que se está pidiendo es juicio. Está hablando es de juicio. Alejandro, ¿no? Arturo. Pastor, en Lucas 12:49 también está hablando de fuego, pero tengo una pregunta, dice, fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya está encendido? Y bueno, ya lo vamos a ver, porque estamos viendo la palabra, ojo, nos toca irnos por, imagínense, es que de verdad que es que la Biblia es demasiado profunda para estudiar. Estamos yéndonos por un sinónimo solamente, no podemos tomar todos los sinónimos. Entonces nosotros seleccionamos, bueno, entonces primero, aquí en sinónimos, primero vamos a ver la palabra fuego. Entonces nos toca ver fuego en todos los pasajes. Estamos viendo primero fuego en Lucas, porque como nos interesa primero el autor original. Entonces ya vimos fuego en Lucas, ¿qué? Pero todavía no hemos terminado con Lucas 3:9, ya pasamos a otro Lucas, Arturo. Dice en Lucas 3:9, sigamos viendo. Entonces estamos viendo que bautismo en Espíritu Santo ahí dice bautismo en Espíritu Santo y fuego, son dos bautismos diferentes. La palabra bautizo significa sumergir. O él lo sumerge en el Espíritu Santo o él lo va a sumergir en fuego. La idea cuando ellos hablan sumergir en fuego, habían como unos pozos naturales de azufre en algunas regiones de esta región de Israel. Son como pozos que salen como sale lava, sale azufre. Y ese azufre se enciende. ¿Usted nunca se ha quemado con azufre?
eso es una cosa inmunda, o sea, quemarse con azufre es una cosa dolorosísima, porque resulta que el azufre se vuelve como líquido y eso es como quemarse con lava, y el azufre se cae en la piel y empieza a consumir, como cuando uno se quema con soldadura, por ejemplo, se ha quemado con silicona caliente. Bueno, lo que pasa es que la silicona se enfría, el azufre no, el azufre se sigue quemando y empieza a consumir, como echarse ácido. El ácido sulfúrico viene en el azufre. Eso penetra la piel y empieza a consumir, y eso arde, pero arde muchísimo. Eso es una cosa asquerosa. Ellos están pensando, cuando dice sumergir con fuego, está pensando en ese tipo de fuego. ¿Sí? Después usted lo leerá en otras partes de la Biblia donde dice el lago de fuego y azufre. Porque están pensando en ese tipo de fuego que quema asqueroso. No se imagina usted lo que es. Haga la prueba, vaya, compre en la droguería una bolsita de azufre, préndale fuego y échese un poquito en la piel. Asqueroso, eso arde, pero mejor dicho, curso de tortura de palabra viva. Sigamos. Estamos en el versículo 16. 16, sigamos. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces los amigos de él, aquí están los amigos, el reino de Dios lo está llamando el trigo. Y a los enemigos los está llamando ¿qué? La paja. Entonces sigamos leyendo. ¿Puedo decir algo? Sí, claro que sí. Es curioso que no les llama, digamos, madera o leña, pero les dice paja, o sea, algo que no resiste el fuego, o sea, imagínense contra el fuego qué pueden hacer. Claro, la paja es. Lo que pasa es que aquí está utilizando una imagen de cuando se cosecha el trigo. Entonces el trigo se cosecha, se mete en como unos pilones o en unas piedras y se pilaba. ¿Has visto pilar maíz o pilar arroz? Entonces se pilaba. Y después de eso se agarraba en la criba y se botaba al aire. Como ya la paja no pesa, el viento se lleva la paja y el grano cae. Entonces varias veces se aventa, el aventador es eso, una pala para levantar el trigo hacia el aire y la paja se va. Entonces se separa, está hablando de la separación del trigo y de la paja. Sigamos. Con estas y otras muchas exhortaciones. Pero ya, ¿qué pasó? Sí, hasta ahí se acaba. ¿Dónde estaba? Ver 17. Su aventador está en su mano, dice, y limpiará su era. Recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Entonces también vemos que este lugar, el reino de Dios, es el granero de Dios, donde va a guardar su cosecha. Es claro, cuando uno empieza a hacer esto, uno empieza a asociar muchísimas ideas, porque uno empieza a cosecha y dice, sí, los campos ya están listos para la cosecha, el grano que trae, que da fruto, todo lo que estamos leyendo. Acuérdense que todo esto se está hablando en pensamiento judío. Entonces cuando yo utilizo una palabra judía, pues hay todo un mundo alrededor, ¿sí? Si yo digo, por ejemplo, en nuestro contexto, reggaetón, ¿usted qué piensa? Perreo, o sea, un baile ahí feo. ¿Qué más? Delincuencia, ¿sí? Escasez mental. Maldad, drogas, una moda horrorosa, prostitución, una vida sin sentido, prostitución, inmoralidad, niños de 15 años, o sea, gente joven, o sea, uno piensa cosas. Discriminación femenina, claro, violencia. Uno piensa puras cosas malas con una palabra, ¿sí? Algún día el reggaetón subirá de estrato. Cuando se hablaba antes de vallenato, así era el vallenato. El vallenato era el baile de los esclavos después de la fiesta de los señores. Entonces los esclavos se reunían al final, se tomaban los cunchos de los tragos, se emborrachaban, se embriagaban, hacían las orgías de ellos, se comían las sobras y cantaban vallenatos. Pero ya después el vallenato, los señores de la fiesta, después empezaron a salirse al patio a terminar la rumba, como ya toda la gente se iba a dormir, a terminar la rumba, y empezó el vallenato a subir. Ahora en las fiestas de los varones electorales de Valledupar se toca vallenato. Bueno.
Ok, fíjense que este concepto del infierno, lo que vemos es que este concepto no es un concepto nuevo, no es un concepto de Jesús, no es una novedad del Evangelio, porque aquí estamos hablando antes del Evangelio. ¿Quién está hablando de esto? Juan el Bautista, antes de identificar al Mesías. Es un concepto que ya venía. Este concepto tiene que venir del Antiguo Testamento. Después buscaremos en el Antiguo Testamento. Muy bien. Fuego en Lucas, siguiente porción en Lucas que hágale de fuego. Entonces, ¿tiene que ver el sinónimo? Sí, claro, ya vimos que sí, es correcto el sinónimo. Está hablando de juicio, de perdición, de castigo, está hablando de un lugar de tormento. Otro pasaje de Lucas que hágale de fuego. 12:39. 24. ¿Antes no hay ninguno? Entonces primero miremos 9:54. Vamos en orden para generar un proceso. Lucas 9:54. Dice: viendo sus discípulos y Juan, vieron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose él los reprendió diciéndole: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Fíjense que aquí añade otro concepto aquí, que es: la condenación es la perdición del alma. Aunque Dios arroja a las almas al infierno, realmente Él no quiere eso. ¿Sí? Aquí dice: lugar de castigo después de la muerte física, donde Dios echa a quienes no han establecido una relación con Él, aunque Él no quiere ese destino para el hombre. ¿Cuántas veces quise juntaros, pero ustedes no quisieron? O sea, la voluntad de Dios no es que el hombre se pierda. La voluntad de Dios no es que el hombre vaya al infierno. Eso es muy importante. Eso es demasiado importante. Porque entonces, hay un Dios de maldad, no puede enviar sus hijos al... No, es que esa no es la voluntad. Al contrario, Dios quiere salvar y Dios ha hecho todo para salvar. Duro el hombre, malo el hombre que prefiere ir al infierno que aceptar el amor de Dios, tan tenaz. Duro el hombre que prefiere exponerse al fuego eterno, que permitir que Dios haga pasar todo su bien delante de su rostro. ¿Y todo por qué? Por bailar reggaetón. O por lo que lo tenga atado, ¿no? Entonces impresionante, ese es un asunto muy clave en nuestra definición. Dios no quiere. Sí, dale, Angélica. Cabría acá la posibilidad de el hombre que quiera, digamos, conducir a otro por ese camino, no hace parte del Espíritu de Dios, porque acá le dice: ¿de qué espíritu sois? Muy bien, muy bien. Dios no quiere echar al hombre al infierno. O sea que no es una cuestión de que sea lo que mueve a Dios. Ese no es el Espíritu de Dios. Más bien, ¿quién quiere que el hombre se pierda? Satanás. Por eso habla de hijos del infierno. ¿Qué dice Arturo? Pastor, digamos que pues Satanás, esa palabra, pues según lo que yo he visto, es el que se antepone a la voluntad de Dios. O sea que el infierno es un lugar para los que no aceptaron la voluntad de Dios y es arrojado al que se opuso a la voluntad de Dios. Claro. Y ese lugar es preparado para Satanás. En la Biblia ha utilizado varios nombres para Satanás, pero Satanás, digamos que los más generales en el Nuevo Testamento, Satanás y diablo. Diablo, el que separa, eso quiere decir la palabra diablo, y Satanás, el que se opone. Entonces fíjese, separa en cuanto a la relación del hombre con Dios, se opone en cuanto a la voluntad de Dios. Él se opone a Dios y él separa al hombre de Dios. Entonces ustedes no saben de qué hijos, de qué espíritu son, ¿no? Sí, ninguna persona que sea hijo de Dios está buscando que alguien se pierda.
Si realmente no le importan las almas, si realmente esta persona está siendo hijo del infierno, oiga, definitivamente eso no es un hijo de Dios. No, pero es un hombre de Dios. No, viejo, eso no es un hombre de Dios. Ese hombre es un malvado porque está haciendo que la gente se pierda. Está haciendo que, o si un pastor, por ejemplo, maldice a alguien, maldito, no sé qué. Ahí tendremos que ya confrontar con lo que estábamos hablando de esto de que al tal se ha entregado a Satanás. O de una vez tratémoslo, porque después no sabemos si lo vamos a alcanzar a tratar. Pablo en una epístola, 1 Corintios, creo que es capítulo 5, dice que hay un hombre que está cometiendo un acto de inmoralidad. Dice, el tal se ha entregado a Satanás para que su cuerpo se pierda, pero su alma se salve. ¿Su espíritu se salve? Su espíritu se salve. Fíjese que la intención de Pablo no es mala. La intención de Pablo es que es buena. Lo que él dice es que aunque es preferible que esa persona tenga males en su carne, pero que su espíritu no se pierda. Entonces que sea azotado y zarandeado en su carne, pero que su espíritu no se vaya a perder. Claro. Entonces, bueno, mejor que él sufra aquí, pero que no se vaya a perder, ¿sí? Y después veremos en 2 Corintios que esa persona realmente volvió otra vez al camino de la verdad, o sea, se arrepintió y se corrigió. Entonces, pero diferente cuando un pastor dice que los que me robaron la plata, que sean condenados y que se vayan para el infierno, viejo, entonces usted no es pastor. No puede maldecir, un pastor no puede maldecir, un cristiano no puede maldecir. ¿Qué dijo el Señor? Que más bien tiene que bendecir, bendecid y no maldigáis. Sean como su Padre que hace salir su sol sobre buenos y sobre malos. Entonces, sí, entonces Él está diciendo eso a los discípulos. Oiga, ustedes viejo, ustedes no saben de qué espíritu son. ¿Cómo así que caiga fuego del cielo y los consuma? ¿Sí? Lucas 12:49 dice, fuego vine a echar en la tierra y ¿qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? No, sino disensión, porque de aquí en adelante 5 de una familia están divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Bueno, eso último no es tan difícil, pero lo otro, para nosotros, para la época de Jesús, nada, una suegra y una nuera eran súper pegadas. Bueno, pasaje difícil, porque dice, fuego vine a echar a la tierra y ¿de qué quiero si ya se ha encendido? ¿A qué estarás haciendo referencia a Jesús? A mí me parece más que está haciendo referencia como a juicio, o sea que ya ha venido el juicio, o la gente acepta o no acepta. Miremos en otra versión. Aquel siervo que no, conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad recibirá muchos azotes, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado poco, porque todo aquel que a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, mucho. Sí, está hablando del siervo fiel, ¿no? Del siervo fiel. Pero fuego vine a echar en la tierra y ¿qué quiero si ya se ha encendido? ¿A qué está haciendo referencia? ¿Qué dices? ¿Cómo es tu nombre? Juliana. Juliana, es que en mi versión dice diferente. Y ¿Cómo dice, es tu versión, Juliana? he venido a traer fuego a la tierra y cómo quisiera que ya estuviera ardiendo. ¿Y cómo quisiera que ya estuviera ardiendo? Otra versión. Pastor, esta dice, yo he venido para encender fuego en el mundo y cómo me gustaría que ya estuviera ardiendo. Entonces fíjese que no está hablando aquí como del infierno, no me parece que está hablando del infierno, está hablando de otro asunto. Miremos a ver si otra versión nos dice. Miremos Mateo 10, 34, 36. A ver si en Mateo nos aclara un poquito más. Mateo 10, 34, 36. No penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. De eso está hablando, ¿no? Fuego es como o sea, no he venido a traer paz, vine a aprender las cosas. Así es como cuando alguien está, oiga, deje de dar coba, deje de dar cizaña, deje de estar
Deje de estar echando fuego, deje de estar avivando. Usted está, no sea incendiario. Hay dos cosas que se me ocurren. Una, que pueda ser un dicho judío de la Sí. época, o que tenga una referencia en el Antiguo Testamento. Dice, no vine a traer, ¿qué dice? Fuego vine a echar en la tierra. O no vine a traer paz, sino espada. O sea, vine a ponerle ya como el punto, ya es como una cuestión, como dice Angélica, una cuestión de tiempo. Está hablando como que ya comenzó. Ya comenzó el final. Claro, si uno pensaría en el pensar, ¿qué dices, Juliana? Pero no me acuerdo en dónde dice, pero dice que la palabra es una espada de doble filo. Bueno, bien, que la palabra es una espada de doble filo. Miremos un momento Malaquías capítulo 4, versículo 1 en adelante. ¿Quién quiere leer? Miren, ya viene el día, ardiente como un horno. Todos los soberbios y todos los malvados serán como paja, y aquel día les prenderá fuego hasta dejarlos sin raíz ni rama, dice el Señor Todopoderoso. Pero para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia, trayendo en sus rayos salud, y ustedes saldrán saltando como becerros recién alimentados. El día que yo actúe, ustedes pisotearán a los malvados, y bajo sus pies quedarán hechos polvo, dice el Señor Todopoderoso. Muy bien. Dice que serán como ceniza delante de Él, y que es el día del fuego, y es el día terrible, pero también es el día, el día del Señor es el mismo día, no son 2 días, es el mismo día del Señor. Para unos es el día de salvación, y para otros es el día de juicio. Pero claro, cuando llega Jesús, comienza, con la llegada de Jesús, comienza el día del Señor. Ya la raíz está puesta, ya la hacha está puesta a la raíz de los árboles. Lo que está empezando, nosotros todavía estamos en el día del Señor, se está separando la paja del trigo, se está separando los que van a ser bautizados con el Espíritu y los que están bautizados con el infierno. Entonces, a eso está haciendo referencia al fuego, no tanto como al lugar de castigo, sino como al día que ha comenzado, como al día del Señor, al momento ya clave del final de los tiempos, que comenzó fue con la venida del Señor, no está hablando del final. Muy bien, entonces sabemos que esa porción no tiene que ver con lo que estamos hablando del infierno. Otra porción de Lucas, hablando de fuego, Lucas 17:29. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Esta referencia es muy importante, porque está hablando de un castigo final. ¿Sí? Acuérdese, por ejemplo, que en esta idea de Sodoma y Gomorra y la destrucción de Sodoma y Gomorra con fuego que llovió del cielo de azufre, fuego y azufre, que es lo mismo que están pidiendo estos malvados de Jacobo y de Juan, los hijos de Zebedeo, es el juicio final. Y aquí hace referencia, fíjense que esa imagen es tan fuerte que vuelve y la repetirá en Judas, cuando dice que los ángeles que pecaron, que no guardaron su lugar de Dios, y Dios castigó las ciudades con fuego y azufre, y vuelve y lo repite en Pedro. Es una idea que está muy presente en la imagen judía, ¿sí? Este castigo de fuego. Y entonces aquí dice, eso está hablando del día final. Lucas 17 es el Apocalipsis de Lucas. Lucas 17 es la venida del reino. Entonces dice, asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo ¿qué? Fuego y azufre, y los destruyó a todos. Esta palabra azufre nos tocará empezar a buscarla también en los sinónimos. Aquí tenemos que colocar azufre, porque se utilizará en la Biblia varias veces. Y así será el día en que el Hijo del Hombre de Dios se manifieste. Entonces vemos que este momento donde la gente será arrojado al infierno está relacionado ¿con qué? Con el día de la venida del Señor. No es todavía, sino que es el día final. El día final. Día final
día de la venida del Señor. Entonces ya encontramos más sinónimos para buscar acerca del infierno. Tenemos que buscar el día final, el día de la venida del Señor y el día del juicio. Muy bien. Otra porción. Lucas 22, 57. ¿Es el que estaba diciendo Arturo? Lucas 22, 56. Ok. Dice, y habiendo ellos encendido un fuego en medio del patio, ya sabemos que no tiene que ver con lo que estamos hablando. Pero es importante saberlo, ¿no? Porque uno asocia, ay, mire, eso quiere decir que cuando nosotros estemos mal vamos a ser lanzados al infierno, porque el infierno es el fuego del patio de Pedro que negó al Señor. Ay, no, nada que ver. Ya aquí está hablando de fuego físico, no de fuego espiritual. Muy bien, la otra palabra fuego, en Lucas. ¿No más? No hay más fuego en Lucas. Bueno, ahora vamos a buscar fuego en Mateo. Ya nos acabó el tiempo. A ver si alcanzamos a hacer Mateo con fuego. ¿Quién anotó los sinónimos? ¿Alguien anotó todos los sinónimos? ¿Angélica? En ese juicio de atrás, Freddy. Y también a Claudia, que es más penosa, pero no dice. Bueno, porque nos toca continuar. Vamos a escarbar toda esta palabra para aprender cómo se estudia por palabras, ¿sí? Entonces seguiremos, porque además nos falta mirar en el Antiguo Testamento. Imagínense todo lo que nos falta. Nos toca mirar la palabra en el original, Gehenna. Porque tenemos que esculcar esta palabra. Esta palabra tiene un origen. ¿De dónde surge esta palabra Gehenna? Y esta palabra Gehenna, ¿por qué se utiliza? ¿Qué pasó en el Gehenna en el Antiguo Testamento? Esto es un valle. ¿Qué pasó en ese valle? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué está pasando? ¿De dónde sale esa palabra? ¿De dónde sale la idea del fuego, del infierno, del azufre, del lago de azufre? Ya estamos viendo lo que aparece con Lot, ¿no? Y entonces nos toca averiguar más sobre la prisión, lugar de tormento, lugar de abajo, tinieblas, Hades, Seol, Abadón, bueno, un poco de cosas. ¿Qué dice Angélica? Yo encontré que en hebreo infierno es Hinnom. Entonces también busqué como las referencias de lo que bien, es que todavía no hemos visto los idiomas, porque después de esto, después de revisar los sinónimos, por eso les dije que estaba pendiente en dos caminos, ¿cuál cogía? O el idioma o los sinónimos. Entonces primero nos vamos por los sinónimos y después veremos el idioma. Después del idioma, imagínense, después del idioma revisaremos versiones. Después de versiones, revisaremos ahora sí diccionarios. Después de diccionarios, lo último que uno hace, revisar comentarios bíblicos o Biblias de estudio, porque eso es lo más malo, eso es lo que menos sirve, lo vamos a ver. Y después se va a Google o a Wikipedia y busca. Yo confío más en Google y en Wikipedia que en los diccionarios bíblicos. Pero sirve, sí, todo eso sirve para tener una idea de qué es lo que estamos estudiando. Desafortunadamente nosotros siempre que vemos, de una vamos al diccionario bíblico y nos pierde un poquito todo el sentido. ¿Qué dice Alejo? Que más o menos el estudio va por ahí hasta junio. No, yo no. Yo aspiro que dentro de 2 clases más saquemos esto ya adelante. Sí, no sea pesimista. No sea pesimista. Bueno, miremos a ver si alcanzamos a terminar Mateo. Tenemos 5 minutos más. Fuego en Mateo. Mateo 3:10. Dice: el reino de los cielos se ha acercado. Generación de víbora, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced frutos dignos de arrepentimiento. Y no, ojo, este asunto de la ira tiene que estar aquí, ¿no? Aquí está en los sinónimos, porque también tenemos que buscar lo de la ira. Hacer frutos dignos de arrepentimiento. No penséis decir de vuestros corazones a Abraham tenemos por padre, porque yo digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego.
Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Ahí hay un concepto que es muy chévere estudiar, pero no lo vamos a estudiar ahora. ¿Qué es la era? La era o el campo de cultivo. El campo de cultivo de Dios. La ventaja cuando uno estudia la Biblia así es que uno comienza a empaparse del pensamiento judío. O sea, empieza a definir las palabras no por lo que nosotros estamos pensando y como hemos sido criados, sino como empieza uno a absorber mucho cómo es que los judíos están, cómo es que Jesús está hablando. Jesús está hablando en un tiempo y en una época y en una cultura. Y entonces uno empieza a ver, ¿qué es un campo de cultivo? ¿Qué es el fruto? ¿Qué es la semilla? ¿Qué son los labradores? ¿Qué es el labrador malvado? ¿Qué es el dueño del campo? ¿Qué es lo que él demanda de los labradores? ¿Qué es lo que está esperando de su iglesia? ¿Qué es? Fíjese que su era no es lo mismo que su granero. La iglesia es la era. La iglesia es un lugar espiritual. La iglesia es el lugar espiritual aquí en la tierra en donde están recogidos los salvos. Pero ese no es el destino final. El destino final es el cielo, que es el granero. ¿Sí? Pero en la era es donde se hace todo el campo de cultivo y donde se obtienen los frutos. Entonces hay ese concepto de, porque Jesús le va a decir eso a los discípulos, ustedes son, a los corintios, ustedes son el campo de cultivo de Dios, el lugar de labranza. Y nosotros somos socios de labranza de Dios. Eso es una machera, pero no vamos a resolver eso ahorita. Bueno. No nos está añadiendo nada Mateo 3 a lo que ya habíamos leído en Lucas, es muy parecido. Lee por favor 5:22. Pero ahora yo les digo que todo aquel que se enoje con otro tendrá que responder ante el tribunal. El que insulte a alguien tendrá que responder ante el consejo. Y el que maldiga a otro tendrá que responder por eso en el fuego del infierno. Ajá. Aquí estoy añadiendo una palabra de juicio. Dentro de lo que nos toca buscar para saber más del infierno. Entonces dice ahí, pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, cualquiera que diga eso a su hermano será culpable ante el concilio. Ese es el culpable ante el concilio, me parece tan interesante estudiarlo, pero no está tiempo. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Es la misma porción que habíamos leído ya de Lucas, ¿no? Pero fíjese, dice infierno el infierno de fuego. Otro lugar interesante ahí mismo es que dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, el juez es alguacil y se has echado ¿a qué? La cárcel. Este lugar también es denominado la cárcel. Ok. Otra porción en Mateo de fuego 7:19 dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los reconoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol que da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos y el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los reconoceréis. Fíjese que esto del infierno y del fuego y del árbol malo está relacionado con los frutos. Aquí lo hemos puesto. Trigo, reino de Dios, no me acuerdo qué escribe aquí, amigos, hijos y granero, Dios, cosecha, frutos. Y claro, cuando yo digo frutos, ahí mismo pienso en la vid de Juan 15. Dar buenos frutos. ¿Qué es dar buenos frutos? Los hijos dan buenos frutos, ¿no? O los árboles malos dan malos frutos. Pero en cuanto al fuego ahí, lo que nos dice es que también es un lugar de juicio, es un lugar de castigo. ¿Algo más? ¿Mateo qué? Mateo 13:40. El enemigo que la sembró, está hablando de la cizaña, es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son ángeles. Aquí, en juicio, día del Señor, fin del siglo.
sinónimos. Fin del siglo. Dice, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, la cizaña son los hijos del mal. Entonces, cuando nos está pidiendo fruto, ¿qué es lo que es el fruto? Hijos del reino, ¿no? Aquí, donde dice, frutos de la vid, granero de Dios, hijos del reino. Dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Ah, otro sinónimo. Horno de fuego. ¿De qué se acuerdan cuando dice horno de fuego? De Daniel, ¿no? Los niños de escuela dominical vieron eso hace poquillo. Entonces, el horno de fuego es un lugar de castigo. Dice ahí, los echarán en el horno de fuego. Allí será ¿qué? El lloro y el crujir de dientes, otro sinónimo que nos sirve para buscar infierno. El lugar de lloro, por favor anoten porque no nos vamos a colgar. Lugar de lloro y crujir de dientes. ¿Usted ha visto alguna vez a alguna persona crujir los dientes? Eso es ira absoluta. O sea, la persona hace así, yo solamente lo he visto una vez, y echaba babasa y crujía los dientes, pero es una condición casi que al borde de la locura, por la ira. Y yo mira ahí, qué cosa tan horrorosa, nunca había visto un crujir de dientes. O sea, la persona empieza como a destrozarse los dientes con su misma fuerza de la rabia, de lo que está sintiendo. Imagínese lo que se va a sentir en el infierno, todo el tiempo, eternamente. Lloro y crujir de dientes. Todo lo contrario al cielo, ¿no? El Señor enjugará toda lágrima de ellos y el Señor los apacentará en delicados. Bueno, entonces, lloro y crujir de dientes. Muy bien, dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Muy bien, otro, 17:15, Mateo 17:15. Cuando llegaron al gentío, bueno, el Señor ten misericordia de mi hijo que es lunático, padece muchísimas veces, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. No tiene que ver, pero importante saber que también está esa palabra fuego. Está hablando de fuego físico, entonces no tiene nada que ver. Otra, 18:8. Por tanto, si tu mano o tu pie cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos, ser echado en el infierno de fuego. Entonces, bueno, vemos que sí tiene que ver con el infierno, pues no nos añade mucho de lo que ya hemos visto. Otro, 25:41, muy bien. 25:41, esto es muy bueno. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me visitaste. Bueno, entonces ahí dice una cosa importante. Este lugar realmente fue hecho ¿para quién? ¿Para el hombre? No. Este lugar fue preparado, ya no sé dónde escribir. Lugar preparado para Satanás y sus ángeles. Pero la gente será enviada a este lugar, ¿cuándo? En el juicio final. No es de una que son enviados. Pablo Escobar, ¿dónde está ahorita? No está en el infierno. Está en un lugar de tormento, en el abismo, esperando hasta el final. Al final,
el abismo entregará a los muertos que hay en él, serán juzgados y ahora sí serán echados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Muy bien. Y ya vimos que esa muerte es una muerte eterna, porque el gusano estará siempre comiendo y estará ahí en el tormento eterno. Bueno, ahí termina el fuego en Mateo, y ahí terminamos nosotros con el tiempo. Nos falta ver el fuego en Marcos, y de pronto no sé si en Juan si haya fuego, y ya en el resto, ¿no? Y el resto de las estas. Pero no es muy bueno estudiar así. Es muy bueno estudiar. Uno realmente aprende mucho. Porque es que la idea es que uno va creando, mentalmente va creando árboles de concepto. Mentefactos, dicen. O sea, uno va creando árboles de ideas con muchas ramas, y entonces ya después uno lee la Biblia y dice, mire, esto está hablando de esto, esto está hablando de esto, esto está hablando de esto, porque está jalando de todos los lados. Ya es una idea completa, no es una palabrita, sino que ya es la idea lo que está arrastrando. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, que es la verdad. Gracias, Jesús, que tú eres bueno, misericordioso, fiel y justo, y tú nos libraste, Señor, del pecado y de la muerte. Tú nos salvaste del infierno de fuego, Señor. Gracias, Jesús. Amén.